Movimiento sobreextendido. Si estamos favoreciendo la continuación, ¿qué hemos dicho siempre por activa y por pasiva? Oye, ¿qué acabo de decir ahora? Que las continuaciones se generan normalmente con bajo consumo de tiempo. Quiero que me haga algo y que siga. Si realmente hay desequilibrio en esa dirección, que me haga algo rápido y que siga. ¿Y qué hace? Comienza a generar valor. Primera, primer input ya de, ojo, a ver si gira. Puede ser, ¿eh? Cuidado. ¿Qué más veis? Interesante que empieza a favorecer el giro. El volumen por debajo de parada. Volúmenes de parada sin continuación bajista. ¿No? Vemos el El rango. volumen en disminución, ¿no? Que favorece siempre la distribución, ¿no? Efectivamente. ¿Veis que no se trata de una cosa? Se trata de unir. De unir el puzzle. Al principio decía alguien, no, esto no es un puzzle, que no es un puzzle desde el punto de vista de que nunca vas a encontrar las piezas exactas y que no nos creamos que hay, porque eso querría decir implícitamente que hay una operación exacta y que si pierdes es porque te falta una pieza del puzzle. No es tal, pero yo sí lo veo como que tenemos que unir cosas que nos van a ir orientando acerca de si estamos en el lado correcto o no. Y aquí estamos viendo movimiento sobreextendido, estamos viendo la no continuidad, porque tendría que haber continuado, no consumo tanto tiempo. Estamos viendo pico de volumen, la primera parada, vale, te la puedo comer, pero la segunda sin continuidad, eso tenemos que verlo. Estamos viendo como cuatro, lo que ha dicho Luis Fer, la reducción del volumen, potencial esquema de absorción. ¿Qué más estamos viendo? El movimiento que sale y que nos confirma o que empieza a, por lo menos evidencia que hay fortaleza alcista. Una vez que vemos esto, ya estoy pendiente con mi alerta de favorecer ahí la entrada para que me haga esto. Pero aquí, una vez que vemos esto, tenemos que estar pendientes de los niveles operativos. Tenemos que estar pendientes de los niveles operativos. Hasta aquí lo vi y esto no me gustó. Y no digo, no me gusta, demasiado guarreo. El contexto sigue siendo alcista, porque estamos, mientras no pierda eso, contexto alcista. Es un BP, ¿no? BP. Sí, Sí, ¿no? al final, fíjate, objetivamente, ¿qué tenemos? Tenemos este rango y tenemos este otro rango. ¿Y esto qué es? Esto puede ser una B y esto puede ser una P, perfectamente. Que no me importa lo de los BP, si lo que quiero es que os quedéis con la idea y con lo que representan. Esto es como las etiquetas. Yo soy el anti-Wyckoff y todo el mundo me conoce por Wyckoff y no saben que soy el anti-Wyckoff. A mí me da igual el Selling Climax, la R, el ST, su madre, me da igual. O sea, a mí lo que me interesa es que entendamos lo que hay implícitamente detrás de ellos y lo que nos sugiere cada una de esas cosas. El seliclimas, si es con climas o es sin climas, la calidad de la R, todo. Lo que me interesa es eso. Y este concepto de PIB es exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es que veas que aquí hay un rango que se ha generado por encima de otro y que por tanto me puede estar antecediendo esto. Y este rango por encima del otro sucede después de todo esto. Gran desequilibrio, consumo de tiempo, reducción del volumen, volumen sin continuidad, y luego ya llega lo maravilloso. Luego ya llega lo maravilloso. Aquí es evidente que puedes entender y que puedes incluso entrar corto. Puedes favorecer el corto ahí. Es arriesgado porque tienes este por debajo, pero ¿qué concepto podrías sugerirme la entrada en corto ahí? De los que he hablado, he hecho bastante énfasis hoy en esta sesión sobre la duración. El mercado genera esta acumulación y he dicho que normalmente los Así que si esquemas de, dura conti- poco, los sí. esquemas de continuación duran poco tiempo. Entonces, si yo estoy viendo que, vale, el mercado me ha roto, pero le puedo permitir, entre comillas, que me haga un test y que me genera una tontería más y que se vaya. Pero si ya veo que me está consumiendo tiempo, veo un pico de volumen que no me gusta, veo una sacudida terrible, os estoy dando inputs para ver que tiene sentido y que tiene sentido el corto ahí. Que aunque estamos por encima de esto, ¿cuál es la premisa para operar en contra de un rango? Que tengamos otro rango que pueda hacerle frente a él. Si tú tienes un rango en construcción que pueda tener la misma o más capacidad que el previo, puedes plantear esa posibilidad de que esto se trate de un nuevo giro. ¿Por qué no? E incluso si te vas ya a un contexto de más largo plazo, esto viene de que por arriba ha distribuido en temporalidades superiores. Entonces tenía sentido. Yo aquí, por ejemplo, el largo no lo he visto en ningún sitio. Me hubiera gustado que hubiera sacudido aquí o que hubiera roto ITs de manera más evidente. Yo el largo no lo he visto aquí, pero me da igual. O sea, el objetivo es que el mercado ha abandonado esta zona, que esto lo ha confirmado como una acumulación y que está por encima de ella. Y mientras esté por encima de ella, debería de alguna manera sesgarme en esa dirección.
¿Hasta cuándo? Hasta que se genere una fuerza lo suficientemente capaz como para hacerle frente. Y aquí, bajo esa premisa de que las reacumulaciones tardan menos que las acumulaciones, yo esperaba que el mercado me hiciera algo, como he dicho antes, que estaba buscando la continuación, y que siguiera algún pequeño esquema y que siga. Y una vez que veo que me hace todo esto, pues ya me genera dudas o me genera o empiezo a ver viable la posibilidad de que esto pueda girarse. No que pueda girarse de que llegue aquí y ya está, sino de que pueda seguir cayendo tras ver eso. ¿Y qué pasa? Pasa lo de siempre, que el mercado hace lo que quiere y que está en constante cambio, que entra nueva información y esto es una delicia. Porque esto es, en primer lugar, ¿dónde ocurre? Sobre el value high del último rango. Ocurre sobre una zona operativa muy importante. ¿Y cómo ocurre? Porque esto es muy potente. Pero ¿qué pasa? Lo que tiene que pasar para favorecer una operación en contra de esto. ¿Qué tiene que pasar? Que me gire. Pérdida de momentum. Esquema de giro rápido de tipo falla. Y esto, el gatillo de entrada, justo sobre la zona operativa, en la segunda pata. Maravilloso. Ha habido un compañero que la ha tomado y me ha alegrado mucho, porque yo si hubiera estado presente lo hubiera tomado también. Y esta es un poco, yo creo, la lectura que es interesante que vayamos Aquí haciendo. No hace falta. aquí la duda es entrar, si entrar en la primera, claro, porque la segunda pata no No, sabemos. no, aquí no entras. No, Claro, es que la entrada no es ahí, la entrada es aquí, en la segunda. ya, pero Porque en la cuando se, primera estás en contra todavía de todo eso. ¿Sabes? Por lo menos yo lo razono así. La primera es estar ahí, vas en contra del momentum. Por eso, la naturaleza de los esquemas rápidos de giro es esto. La primera pata para pérdida de momentum y la segunda que te deje el test definitivo para confirmar la entrada. Ahí es como yo lo veo. Ahí mm, sí. Y en ese punto, vuelvo a lo de siempre. Puede que no te hayas aprovechado de esta entrada, porque esta entrada es operable siempre y cuando el mercado llegue así. Si me llega así y sale, aquí sí que es operable. O sea, si este movimiento bajista me lo hace así, con esta naturaleza correctiva, eso sí es operable nada más llegar. ¿Entendemos eso? Eso es de primero. Si la anatomía del movimiento de llegada al nivel es correctiva, le puedo buscar la entrada directamente. Pero yo no le puedo buscar la entrada directamente si esto viene con esta fuerza. Si te deja un sprint, un potencial sprint con mucha Aquí. más violencia que lo que ha dejado no en el primero, en la primera pata, con mucha más No. violencia que eso, va No, más porque hacia abajo y fíjate que recupera. vela, una, dos, tres, cuatro velas, hace una mini pausa y sigue con otras dos o tres velas muy potentes. O sea, eso es muy, muy, muy arriesgado. Y eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor en términos de estructura? Que viene de sacudir. O sea, lo peor es que viene de sacudir. Que esto podría ser perfectamente la rotura para continuaciones. Eso tenemos que verlo. El microcontexto que se estaba generando ahí era muy débil. Entonces yo no puedo entrar aquí directamente. Hay muchos operadores que entran y muchos compañeros que ven la comunidad que entran directamente así a pelo cuando tal. A mí me da mucho miedo. Y que sale bien muchas veces, porque el mercado es muy errático, es muy violento, tiene mucho momento un tanto por arriba por abajo, tiene muy volátil y vale, a mí me da miedo. Yo prefiero esperar a este segundo comportamiento. Y más aquí, cuando el mercado está sacudiendo, o ha sacudido y me ha confirmado la debilidad. Y ha llegado con fuerza hacia abajo, hasta mínimos del rango. Cuidado, ¿eh? O sea, ya está cumpliendo con todo para favorecer la distribución y la continuación bajista. Mira, hacedme caso, si solo esperáis a esta mini confirmación en las entradas, vais a reducir el 50% de los stop loss. Si en vez de llegar siempre y entrar a la primera llegada, esperáis a la segunda, vais a reducirlo. Y esta segunda te la puedes dejar de mil maneras. En esquema tipo falla como es esta, que yo estoy visto el delta y este era impepinable para tomarla, o sea que era exagerado la diferencia de delta que había, muy buena configuración, o te hubiera dejado una nueva sacudida. Y en caso de que no la deje, y en caso de que se vaya, ya intentarás entrar luego. Mira, aquí si te pones es otra entrada. Rotura, sí es verdad que llega con momentum, pérdida de momentum y te deja una nueva sacudida. O sea, no hay que de alguna manera anticipar las entradas. Y entrar aquí hubiera sido anticipar la entrada. O sea, claro, muchas veces sale y pues te quedas con cara de Tolai. Pero bueno, yo prefiero quedarme con cara de Tolai a que esté sufriendo por eso. Entonces, nada, simplemente quería revisar esto porque son instructivos este tipo de cosas. Yo, fíjate, nunca he recomendado revisar gráficos a toro pasado, pero en cierto modo sí, porque estas cosas deberéis verlas. Entonces, mejor verlas así, con gráfico parado e histórico, para alimentar el subconsciente y ver qué cantidad de inputs eres capaz de identificar y qué habrías hecho
Yo creo que es una muy buena manera para, como digo, para trabajar todos los conceptos. No hace falta que operes, pero simplemente para ver el razonamiento.